Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy iniciaremos con la clase y la temática de la semana número 4, el siglo de oro. ¿Qué es el siglo de oro? Época clásica o de apogeo de la cultura española, y es la etapa más fecunda y gloriosa de las artes y las letras españolas. Podríamos considerar que el siglo de oro español comienza en la segunda mitad del siglo XVI, cuando, tras las crisis sociales surgidas en Castilla, Valencia y Mallorca, Carlos I estabiliza su imperio y consolida un estado moderno con una monarquía absoluta. La creatividad y la producción artística empiezan a desarrollarse poco más tarde, a finales ya del siglo, con el Renacimiento, entrando ya en el siglo XVII. La filosofía. La filosofía del siglo de oro español abarca todo el pensamiento que va desde el primer humanismo hasta la llegada del racionalismo en el siglo XVIII. A pesar de que en España convivían tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, es cierto que se desarrolló una filosofía que llegaría a culminar con el periodo barroco. La filosofía del siglo de oro se divide en dos apartados: la del Renacimiento y la del barroco. El Renacimiento, nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes. Durante el Renacimiento encontramos el primer gran humanista de España, Antonio de Nebrija. Con su gramática española, Nebrija consiguió crear las primeras reglas de la lengua que luego tanta difusión tendría con la fundación de la Real Academia Española. El barroco. La llegada del barroco cambió por completo la mentalidad renacentista del humanismo. La visión de la vida se volvió pesimista y todas las perspectivas desembocaron en el desengaño. La prosa filosófica brilla con Luis de Molina, iluminando, establecido en Roma. Su doctrina, apodada molinismo, tuvo una gran repercusión e influencia en los pensadores y escritores barrocos posteriores a él. Su pensamiento mezcla los principios de la religión con una elaborada filosofía moral. La época del siglo de oro fue una gran época para la literatura. España produjo en su edad clásica algunas estéticas y géneros literarios característicos que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. Como podemos ver en las gráficas, se llevaron o se tuvieron en cuenta las siguientes obras: El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, la literatura emancipadora y la vida del romance. La literatura del Renacimiento. En Italia se editaban o traducían las obras literarias españolas de mayor relieve, como el Amadís de Gaula, la Celestina, Cárcel de Amor o las composiciones poéticas de Jorge Manrique e Íñigo de López de Mendoza, Márquez de Santillana, así como las compilaciones de producciones populares como los villancicos y los romances. La literatura del barroco. La literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega en la década de 1580 hasta bien entrando el siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el XVII, en el que se alcanzaban sus cenit prosistas. Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. La poesía. El siglo XVI, Boscán y Garcilaso de la Vega adaptaron la poesía lírica italiana al castellano, alcanzándose la máxima expresión en la poesía mística. La prosa. La prosa en el siglo de oro ostenta géneros y autores que han pasado a la historia de la literatura universal. La conquista de América dio lugar al género de las crónicas, entre las que podemos encontrar algunas obras maestras. El teatro. El teatro es otro género que también alcanzó un gran nivel. Las obras dramáticas ya no se pusieron en escena en los alrededores de las iglesias. Las representaciones teatrales de esta época se efectuaban en sitios abiertos, plazas o corrales fijos. Los corrales de comedias comenzaban alrededor de las 2 de la tarde y duraban hasta el anochecer.
No había por lo común asientos y los espectadores permanecían de pie toda la representación. La nobleza ocupaba los balcones y ventanas de las casas que rodeaban la plaza o daban al corral, y las damas asistían al espectáculo con la cara cubierta, con máscara u otras celosías. La música. También para la música española fue este el siglo de oro, la labor de compositores cortesanos que unían su labor de músico a la del dramaturgo y poeta. Tienen un buen ejemplo en Juan de Inicia en el siglo XV y XVI o en el siglo XVII Juan Hidalgo. La arquitectura. En el siglo XVI se pasa del estilo plateresco del Renacimiento durante los Reyes Católicos, el más plenamente renacentista durante el reinado de Carlos I. Después surge el miniarismo de Juan de Herrera, creador del estilo herreriano y del monumental monasterio de San Lorenzo del Escorial, y durante el siglo XVII domina el barroco y chirrigueresco. Como podemos llegar a la siguiente conclusión, el siglo de oro fue para todos un grito a los sentidos, a la expresión en todas sus artes, a la elevación del espíritu y a la grandeza de un imperio venido a menos, pero que durante más de un siglo se convirtió en el centro mundial artístico, el cual el siglo de oro es hoy por hoy nuestro gran y hermoso siglo.